Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a orar. Padre, te adoramos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que eres. Reconocemos, Señor, que si somos salvos por causa de tu gracia, tu misericordia, por causa de Cristo. Sabemos, Señor, que fuera de Él no tenemos nada, no merecemos nada, solo el juicio y la condenación. Te damos gracias, Señor, por la cruz del Calvario, donde Cristo murió llevando nuestra culpa y sufriendo tu ira en nuestro lugar. Padre, te pedimos que tú te glorifiques aquí entre nosotros. Señor, somos débiles y no tenemos fuerza. Sin ti nada podamos hacer. Señor, en esta pequeña prédica y luego cuando salimos a predicar el Evangelio, danos fuerza, sabiduría, pero sobre todo, Señor, danos amor por ti y por los hombres que andan en este mundo sin esperanza. Oh Señor, que cae en nosotros, Señor, un fuego quemando por las almas y por la gente, Señor, en este mundo que todavía no te conoce. Las tribus, las naciones, las ciudades. Ay, Señor, de este lugar, levanta obreros para la obra misionera, hombres y mujeres, para predicar el Evangelio, para empezar iglesias, para dar su vida por el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo que oro, Señor. Amén. Hermanos, como siempre, es un privilegio muy grande para mí estar con ustedes, de verdad. Y tienen que disculparme porque yo hablo en español como una vez cada año. Entonces, yo estaba ahí arriba temblando, quizás por causa de mi orgullo, pensando, Señor, ayúdame, ahora tengo que hablar de nuevo en español. Pero el Señor siempre es misericordioso y muchas veces Él habla aún a través de hombres tan débiles como yo. Nuestro texto es muy importante porque Pablo está enseñándonos algo que es muy importante en el día de hoy. Que el hombre solo se salva a través de la predicación del Evangelio. Vivimos en un mundo evangélico en el día de hoy que emplea un montón de diferentes medios tratando de comunicar el Evangelio al mundo perdido. Pero nosotros tenemos que volver a las Escrituras para ver qué dice Dios, cómo se predica o cómo se comunica el Evangelio al mundo. Cuando yo
recibí a Cristo en los años 80, por ahí, todavía en el mundo evangélico y entre los bautistas y otros, los pastores y los misioneros y los evangelistas ponían mucha énfasis en la prédica. Pero en el día de hoy parece que la prédica no tiene tanto valor. Estamos usando otras cosas para comunicar el evangelio y podemos ver los resultados. Casi no hay resultados. Necesitamos volver a este mensaje sencillo y poderoso, el mensaje del Evangelio de Cristo. Debemos aprender lo que es el Evangelio y debemos estudiar las Escrituras para ver cómo predicar el Evangelio. Porque no podemos hacer esto por nuestra propia sabiduría, como vamos a ver en este texto. En versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es un texto un poco difícil de entender. En la Biblia de las Américas se traduce así, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Ahora, una explicación. ¿Qué significa el texto? Dios, en su sabiduría, decidió, se puede decir, estableció, decretó, predestinó que los hombres no llegaran a conocerlo a través de su propia sabiduría humana o capacidades intelectuales. La verdad más importante aquí, dos, que primeramente los hombres no pueden llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. Y esto fue el resultado, o es el resultado del decreto de Dios. Es algo que Dios ha decidido hacer a los hombres. Ahora, tenemos una pregunta. ¿Cómo efectuó Dios este decreto? La ceguedad e ignorancia espiritual fue parte de la condenación de Adán cuando cayó en pecado. Esta condenación ahora ha pasado a todos los descendientes de Adán. Y por eso, cada hombre que sale del vientre sale ignorante de Dios y bajo la condenación del pecado. Es la doctrina de la imputación. La palabra imputar proviene de la palabra latina imputare, que significa considerar. Por medio de la caída de Adán, ahora, ante Dios, toda su descendencia se considera culpable, pecador y bajo condenación. Es una realidad bíblica, Romanos 5:12, si quieren estudiar. Vamos a leer Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué los hombres mueren? Porque son pecadores. Tú dices, entonces, ¿los bebés? ¿Por qué mueren? Porque son pecadores. ¿Por sus propios actos de desobediencia? No, su relación con su padre Adán, la imputación. El pecado de Adán fue imputado a sus descendientes. Ahora, algunas personas dicen, pero no estoy de acuerdo, no me gusta la doctrina de la imputación. Bueno, si no te gusta la doctrina de la imputación, entonces no te gusta la cruz. Si no es justo que el pecado de Adán fuera imputado a ti, entonces no es justo
que tu pecado fue imputado a Cristo. Entonces no es justo que la justicia de Cristo ahora ha sido imputada a ti. La imputación es una realidad bíblica. ¿Podemos entenderla? No. Pero todavía se encuentra en las Escrituras. Como otras doctrinas, ¿podemos entender la doctrina de la Trinidad? ¿Alguien aquí puede levantarse y explicar la Trinidad? No, pero sabemos que es una realidad bíblica. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta ignorancia en el mundo en el día de hoy? Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de inmundicia. Esa es una descripción de la raza humana. Y nada puede cambiar la situación, la condición espiritual del hombre. Nadie. Solo Dios. Y Dios ha decretado cambiar esta situación por medio de la predicación del Evangelio. Podemos ver algunas cosas muy importantes aquí. Primeramente, el hombre inconverso, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, anda en tinieblas, anda en ignorancia. Y la ignorancia es algo que está arraigada en su mente, en su corazón. Es una parte de lo que es. Ahora, muchas personas dicen, bueno, si el hombre es ignorante de las cosas de Dios, entonces no tiene culpa. Si el hombre es ignorante de Dios, es una víctima si Dios lo juzga. Pero no es cierto. ¿Por qué? Podemos ver acá. La ignorancia es por causa de la corrupción del hombre, la dureza de su propio corazón. El hombre es ignorante de Dios, pero es ignorante de Dios porque él no quiere otra cosa. Él no quiere la verdad de Dios. Él no quiere la verdad de la realidad. Él quiere seguir viviendo en su pecado. Les voy a dar otro ejemplo. Romanos capítulo 1. Dice, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre es ignorante de Dios porque quiere ser ignorante de Dios. ¿Y por qué quiere ser ignorante de Dios? Porque él odia a Dios. Él no quiere tener nada que ver con la verdad de Dios, porque la verdad de Dios le convence de su pecado. Me gustaría hablar un ratito de la esclavitud del hombre. Mostrarles cuán esclavo es el hombre a su pecado y demostrarte también que aunque el hombre es esclavo, él es esclavo por su propia culpa. Vamos un ratito al libro de Génesis, capítulo 37. Versículo 4. Capítulo 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? A través de toda la Escritura dice, el hombre no puede venir a Dios. El hombre no puede entender a Dios. El hombre no puede comprender a Dios. El hombre no tiene conocimiento de Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. Entonces escuchamos que Él no puede, Él no puede, Él no puede, y empezamos a pensar, pues, entonces el hombre no es culpable. Porque no puedes culpar a un ciego si no puede leer un letrero. No puedes culpar a un cojo si no puede correr rápido. Entonces, si el hombre no puede conocer a Dios, si el hombre no puede acercarse a Dios, entonces, ¿cómo puede Dios culpar al hombre? Tenemos la respuesta en este relato de José y sus hermanos. Dice acá, en versículo 4, que ellos no podían hablarle pacíficamente. No podían. Tenemos que hacer algunas preguntas. ¿No tenían lenguas? Sí. ¿No tenían labios? Sí. ¿Ellos no hablaban el arameo antiguo? No. Hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿por qué dice que los hermanos de José no podían hablar pacíficamente a él? Nos da respuesta, porque le aborrecían. ¿Una vez has escuchado quizás una anciana o una esposa, su esposo le ha maltratado o algo así, y como pastor tú dices, mira hermana, tienes que perdonar a tu esposo. Y ella dice, no puedo. ¿No hablas el mismo idioma? ¿Sí? Está aquí sentado a tu lado, pero no puedo. Pero, ¿por qué no puedes? Mi corazón no me permite porque él me ha hecho tanto daño, le odio, no puedo. ¿Ves? No puede. Por causa del aborrecimiento que hay en el corazón. ¿No? Un prisionero político que está ahí en la cárcel y el rey viene y dice, oye, abro la puerta, tú puedes salir, solamente tienes que doblar la rodilla y decir que soy rey. El prisionero tiene familia fuera, comida fuera, una vida nueva fuera, pero dice, no puedo salir. ¿Por qué? Porque no voy a doblar mi rodilla. ¿Por qué? Te odio. ¿Ves? No puede. Porque no quiere. Y no quiere porque el aborrecimiento en su corazón es tan grande. Esa es la razón por la cual los teólogos y los antiguos predicadores de la fe cristiana enfatizaban tanto en la predicación del Evangelio la depravidad del ser humano. No es una cosa ligera. El hombre es totalmente depravado. El hombre es totalmente ignorante y ciego de quién es Dios. El hombre no puede acercarse a Dios. El hombre no puede conocer a Dios. ¿Pero por qué? Porque él odia a Dios tanto. Ahora, ¿por qué el hombre odia a Dios? El hombre natural, inconverso, ¿por qué aborrece a Dios? La respuesta, porque Dios es bueno. Tú dices, ¿porque Dios es bueno? ¿El hombre odia a Dios? Sí. Pero no tiene sentido. Sí, tiene sentido si el hombre es malo. Vas al colegio, ¿no? Un chico en el colegio que siempre estudia, siempre obedece a la maestra, siempre está tratando de sacar buenas notas. Los alumnos que son muy malos, ¿cómo le tratan?
Le odian. Le odian. Noé dice que él estaba construyendo el arca. Y por medio de construir el arca, condenaba al mundo. Vamos a decir que Noé ni está predicando, solamente está haciendo la voluntad de Dios. Los otros hombres pasando, él no está diciendo nada a ellos. Pero viendo la obediencia de Noé, le odian. Un cristiano en la fábrica, durante el almuerzo, no predica nada, solamente se sienta ahí a solas con su lonche y antes de comer empieza a orar. Los otros hombres trabajando ahí en la fábrica, ¿qué pasa? ¿Lo ven? Se burlan de él, le odian. El hombre nace odiando a Dios. El problema en el día de hoy, la razón por la cual no estamos viendo el poder de Dios en el evangelismo es porque nosotros no nos damos cuenta cuán pecador es el hombre, cuán depravado es el hombre, y no estamos entendiendo que solamente el evangelio tiene el poder de romper las cadenas. Solo el evangelio. Vamos a Romanos 1 de nuevo, solamente para ahora revisar el texto. Una vez más, Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira lo que los hombres están haciendo. En Romanos capítulo 1 va a decirnos después que el hombre es aborrecedor de Dios. Entonces, él no quiere escuchar nada de Dios. Entonces, cuando la verdad de Dios viene a él trata de detener, restringir la verdad, cambiar la verdad. ¿Por qué? Odia la verdad. ¿Y por qué odia la verdad? Porque proviene de Dios. Lo que estoy tratando de enseñarles, hermanos, es cuando nosotros salimos a predicar, es una tarea imposible. Cuando tratamos de ganar a las almas, es una tarea imposible. Requiere el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta no a través de nuestras estrategias, a través de nuestro teatro, drama y otras cosas. Se manifiesta a través de la predicación del Evangelio. Lo que el mundo necesita en el día de hoy son predicadores, pero que predican el Evangelio. Ahora, Chesterton, el autor, un autor muy famoso de la antigüedad, en su obra Herejes, él escribe, Carlyle, que es otro autor, dice que la mayoría de los hombres son tontos. El cristianismo, con su más seguro y relevante realismo, dice que todos son tontos. Y es cierto. Es cierto. Por eso necesitamos armas no carnales, sino armas espirituales. La predicación del Evangelio. Ahora, vamos a Juan 3:3. Simplemente un ratito. Respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cuán fuerte es la ignorancia del hombre? Impenetrable e irreversible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En los grandes avivamientos de la historia de la iglesia, siempre habían algunas cosas en comunes. Un redescubrimiento del Evangelio. ¿Qué es el mensaje
Y Dios levantando hombres que confiaban no en su elocuencia, no en sus estrategias para hacer crecer la iglesia, sino confiaban en el poder de este mensaje singular, el Evangelio de Cristo. Ahora, quizás podemos preguntarnos, ¿por qué Dios condenó a todos los hombres a la ignorancia? La respuesta es para que Dios sea el único Salvador del hombre. En la Biblia, en Isaías 43:11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En 1 Corintios 1:31, para que todos se gloríen en Dios. El que se gloríe debe gloriarse en Dios. En el día de hoy, en el evangelismo, básicamente los predicadores están diciendo a los hombres, mira, tú debes tomar el primer paso y Dios va a tomar el otro paso. Ustedes van a reunirse en medio. Pero los predicadores no están dándose cuenta que es imposible. Un muerto puede levantarse. Un sordo puede oír un mensaje. También en las predicaciones en el día de hoy tratamos muchas veces de usar argumentos muy elocuentes para convencer a las personas. O tratamos de cambiar la iglesia para que sea relevante a este mundo moderno. Cambiamos la música, la prédica, nuestra manera de vestir para ser exactamente como el mundo, para ganar el mundo. Y todo eso es nada más que una obra de la carne. Tenemos que reconocer que somos un pueblo totalmente distinto del mundo y tenemos un mensaje que es una locura para el mundo y que nadie va a creer el mensaje que estamos predicando a menos que el Espíritu Santo renueve su corazón. Y es una obra sobrenatural. Y más que confiamos en el brazo de la carne, menos que vamos a ver el poder de Dios en nuestras iglesias. Ahora, dice aquí en versículo, vamos a volver a Romanos, a 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Se puede decir, primeramente, la palabra agradar aquí en este versículo proviene de la palabra edokeo en griego. Y casi siempre se usa, cuando es referente a Dios, se usa con respecto a su voluntad soberana. Su voluntad soberana. Entonces se puede decir que fue la voluntad soberana o decreto de Dios sujetar a todos los hombres a la ignorancia. Pero a la vez fue la voluntad soberana de Dios o decreto de Dios usar la predicación como el medio por el cual el Evangelio se comunique a los creyentes o a los oyentes. Lo que estoy diciendo en este texto nos dice que fue el decreto, la decisión soberana de Dios sujetar a todos los hombres en ignorancia. De la misma manera es la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, usar la predicación del Evangelio para salvar al hombre. Algo muy importante aquí en el texto, versículo 21. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
solo por la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos la tarea, la gran responsabilidad de llevar un mensaje, palabras, términos, comunicación, una comunicación de Dios a los demás. Y el poder se encuentra en el mensaje. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida cuando solamente confiamos en el mensaje que tenemos y no nos apoyamos y no apoyarnos en el brazo de la carne o a los medios carnales y humanos. Ahora, la palabra predicación aquí es muy importante. Proviene de la palabra griega kerugma, que se refiere a lo que se proclama por un heraldo. Un heraldo. ¿Saben lo que es un heraldo, no? Ya. Ahora, voy a hablar de algunos términos griegos en ese momento, pero son muy importantes y les van a ayudar bastante. Aquí, primeramente, Pablo dice a través de la predicación. Las personas se salvan a través de la predicación. Esa palabra, kerugma, aquí se refiere a dos cosas. Al mensaje y también se refiere al medio por el cual el mensaje se comunica. Entonces, cuando Pablo habla de la predicación, está hablando de dos cosas. El mensaje mismo del Evangelio y el medio que usamos para comunicar el Evangelio a otros. Ahora, en la mayoría de las conferencias, porque de misiones, por lo menos en Estados Unidos, en Europa y diferentes lugares donde voy, es interesante que cuando hablan de misiones, cuando hablan de evangelismo, siempre hablan, en casi toda la conferencia, acerca de estrategias, métodos, cómo evangelizar, cómo ir de casa en casa, cómo cambiar la iglesia para que sea más atractiva a los incrédulos. Casi nunca voy a una conferencia de misiones donde los predicadores definen y expliquen lo que es el mensaje. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? Tú dices, pero todos saben esto. No. Este es el problema más grande en el cristianismo en el día de hoy. Como siempre, algunos de ustedes me han escuchado hablando siempre, hemos reducido el Evangelio de Jesucristo hasta que ahora solamente es 4 pasos a Dios, 4 leyes espirituales. Hemos destruido el Evangelio. Una persona se convierte. Alguien se sienta con él 5 minutos, una lección, ahora entiendes lo que es el Evangelio, vamos a estudiar las cosas más profundas ahora. No hay nada más profundo que el Evangelio de Jesucristo. En los seminarios y los institutos bíblicos, una vez yo estaba preguntando a un hombre, él había leído un libro que yo escribí sobre los atributos de Dios, y él dijo, Pablo, wow, profundo. Yo le dije, hermano, ese libro es para nuevos creyentes. Pero es mucho más que lo que recibí en el instituto. Bueno, hermano, tengo una pregunta. ¿Cuántos semestres
en el instituto estudiaste los atributos de Dios? ¿Semestres? Pero un semestre de teología sistemática y creo 2 clases. Hermanos, no entendemos lo que pensamos que entendemos. 2 clases, un semestre estudiando los atributos de Dios y ahora eres hombre de Dios y vas a predicar al mundo. Y en tu instituto, ¿cuánto tiempo pasaste estudiando el Evangelio? El único mensaje que salva. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos semestres? No estudiamos medios de evangelismo y cómo hacer crecer la iglesia. No, el Evangelio, ¿qué es? Una vez fui invitado a un seminario en los Estados Unidos, un seminario postgraduado de la universidad. Y el profesor me dijo, Pablo, tengo 18 alumnos que se van a graduar. Habla con cada uno acerca del Evangelio. Hablé con 18. 16 no tenían ninguna idea. En un seminario conservador bautista. Bueno, no, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, el hombre es pecador, no hay una separación entre Dios y el hombre, y bueno, tienes que recibir a Cristo por medio de repetir esta oración, por fe, y ¿qué? Háblame acerca de la diferencia entre la transacción comercial y transacción legal en la muerte de Cristo. Háblame de la doctrina de imputación. Háblame de cómo Él llevó la culpa de su pueblo. Explícame cómo Él fue quebrantado por la misma ira de Dios. Explícame cómo es imposible que Dios, si Dios es justo, ¿cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Pablo, nunca he escuchado esas cosas. Es el centro del Evangelio. El centro. ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Y qué estamos enseñando? La razón por la cual en el día de hoy muchas personas están usando métodos en la iglesia es porque no más creen en el poder del Evangelio y no creen en el poder del Evangelio porque no conocen el Evangelio y el Evangelio que ellos prediquen no tiene poder. Esa es la razón. Y como yo anoche dije, no soy la persona más inteligente del mundo, por supuesto. Y a veces soy un poco torpe. Pero yo ahora tengo alrededor, poco más que 10 años, estudiando 2 a 8 horas casi al día, estudiando el Evangelio. Personas me preguntan, Pablo, ¿la segunda venida cómo lo ves? Yo lo veo como algo seguro y cierto. Ahora no tengo mucho tiempo para estudiar eso. ¿Por qué? Estoy estudiando la cruz, lo que sucedió ahí. Y ni después de 10 años he empezado. Mira, tú vas a saber todo del libro de Apocalipsis el día que Cristo viene. Tú vas a comprender el libro de Apocalipsis en la segunda venida. Pero tú vas a pasar una eternidad en el cielo y ni vas a empezar a comprender el Evangelio de Cristo. Solamente como un resumen. Cuando predicamos el mensaje del Evangelio en una cultura como nuestra, y digo nuestra, una cultura peruana, una cultura de Latinoamérica y una cultura de los Estados Unidos.
Ahora ya somos paganos. Es una cultura pagana. No tiene conocimiento de Dios. Tenemos que darnos cuenta que el Evangelio no comienza con el hombre. ¿Te das cuenta? Siempre en los folletos y los predicadores, el Evangelio empieza con el hombre. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El Evangelio comienza con Dios. Porque no tiene sentido a menos que el hombre tenga un conocimiento de Dios. Toda la gente en la calle, aquí en Barranco y Lima, Miraflores, todos saben que son pecadores, pero no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque no saben quién es Dios. Si tuvieran una idea, quién es Dios, tendrían miedo. Bastante miedo. Pero tengo una pregunta. ¿En cuántas iglesias por acá pastores están enseñando los atributos de Dios? Hay una sequía de conocimiento con respecto a la persona de Dios, su justicia. ¿Qué significa? Su santidad. ¿Qué significa? Su amor, ¿cómo es? Su gloria. ¿Cuál es el motivo más grande en todas las obras de Dios? Hay que aprender algo acerca de Él. De ahí tenemos que hablar del hombre. Y no podemos simplemente decir, oye, hombre, sabes que eres pecador, ¿no? Porque todos nosotros somos pecadores. No, hay que sentarnos con los hombres y hablar del pecado, como el hermano Alfonso estaba predicando. Hasta que haya arrepentimiento. Ni buscamos arrepentimiento en el día de hoy, ni sabemos lo que es. Ni se encuentra en el Evangelio que predicamos. Arrepentimiento, un corazón quebrantado. No es necesario, Pablo, solamente tienen que repetir esta oración. Arrepentimiento, predicando acerca de la ley, predicando acerca de los atributos de Dios, para que el hombre sepa quién es Dios, y por medio de saber quién es Dios, el hombre va a saber algo de sí mismo. Que es depravado, condenado, y que necesita un Salvador, que no puede salvarse a sí mismo. Y entrando con Cristo, el único Salvador. Pero hablando de su persona, que Él es Dios, que llegó a ser hombre. Y como hombre vivió una vida perfecta. El pastor debe pasar tanto tiempo estudiando la vida de Jesús que cada vez que empieza a hablar acerca de Él, tiembla. Con gozo, con alegría y con temor. ¿Quién es este? Cristo. Otro día estaba enseñando una clase en los Estados Unidos y empecé a hablar de la vida perfecta de Jesús. Yo decía a los alumnos, ustedes se dan cuenta, cada momento de su vida, Él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. No fallaba ni una vez. En cada momento de su vida, Él glorificaba a Dios como Dios merecía. No solamente estamos hablando de la obediencia a la ley, no, su corazón, su mente, absolutamente perfecto. Un cordero sin mancha. Y puesto que era Dios, su vida tenía un valor
infinito que es necesario. Y este Cristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores, el Dios que Isaías vio en Isaías 6, este Hijo llegó a ser hombre, sufriendo los efectos de la caída de Adán, sabiendo lo que era sufrir. El Hijo de Dios, sufriendo aquí en la tierra. Y según el plan soberano del Padre, Él va a la cruz y fue clavado allí. Y en cada conferencia yo he dicho lo mismo, voy a decirlo de nuevo. Uno de los problemas más grandes en todo el mundo con respecto al Evangelio es cuando nosotros exaltamos los sufrimientos físicos de Jesucristo sin darnos cuenta el sufrimiento real de Cristo, que provenía no de los soldados romanos, sino de Dios mismo. Pastor, cuando predicas durante la Semana Santa acerca de la muerte de Cristo, hablas bastante de los romanos, ¿no? Y el látigo. Hablas bastante de los clavos, lanza, corona. La gente casi está llorando. Mientras tú estás ahí describiendo todos los sufrimientos físicos de Jesús. Y cuando terminas, todo el pueblo dice, ay, cómo ha sufrido Jesús por nosotros. Ni has empezado a predicar el Evangelio. Porque el dolor de la cruz no fue lo que los romanos hicieron a Jesús, sino lo que su Padre le hizo. Y en la cruz, Él fue desamparado. Desamparado. En la relación eterna de la Trinidad, perfecta unidad. Dios no creó el mundo porque sentía solo. Dios no creó el mundo porque tenía necesidad. Dios creó el mundo por causa de la superabundancia que estaba saliendo de Él. Él no tenía necesidad. ¿Por qué? Porque Él estaba allí. Padre, Hijo, Espíritu. Una comunión perfecta. Alegría y gozo. Ninguna necesidad. Una felicidad perfecta. Y en la cruz el Hijo de Dios llevó nuestra culpa, la culpa de su pueblo y la relación. ¡Pah! La primera vez en toda la eternidad. Y el Hijo miró al Padre y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es porque Él llevó la culpa. Y siendo justo y siendo santo, Dios le desamparó. Y de ahí toda la ira. Una vez los pastores acá, escuchen, o maestros o cualquier cosa. ¿Cuántas veces en toda tu vida has enseñado sobre la ira, la furia, el aborrecimiento de Dios que cayó sobre su Hijo? En todo el evangelismo que has hecho, ¿una vez has mencionado esto? Que Cristo, llevando la culpa, sufrió la ira de Dios, mas quiso quebrantarlo, dice. Jehová quiso quebrantarlo. ¿Una vez has explicado por qué? ¿Por qué? Porque si Dios es justo, no te puede perdonar. Es el problema más grande en la Biblia. ¿Una vez has explicado eso?
Porque todos saben lo que es el Evangelio, ¿no? Que el problema más grande en toda la Biblia es, si Dios es justo, Él no te puede perdonar. Porque si Dios es justo y Él te perdona, no más es justo. Y antes que Él pueda perdonar al pecador,